Hola hermanos, ¿cómo están? Feliz domingo. Espero que estén todos bien, pasándola lo mejor posible. Sé que hay algunos que están aislados, algunos que están enfermos, pero bueno, el Señor nos está cuidando de todas maneras y es bueno que sigamos orando por aquellos que están más complicados. ¿Sí? Tenemos gente en el hospital, tenemos gente con algunas complicaciones. Es bueno que estemos orando por cada uno de ellos, ¿bien? Y hoy vamos a anotar en este tiempo, mientras esperamos que volvamos a la normalidad, y mientras vamos a tener, si seguimos sin poder abrir, vamos a empezar a tener la semana que viene música, ¿sí? No hemos tenido hasta ahora porque hemos venido casi semana a semana, día a día, para ver qué pasaba con la evolución de esta pandemia acá en la Madrid, con las restricciones y demás. Pero si esto sigue así, ya vamos a incorporarle música de alguna manera, así que también estén a la espera de eso. Pero como decía, mientras esperamos eso, vamos a anotar y a ver algunas cosas en el pasaje de Primera de Reyes 19, que me acuerdo en enero del 2016 fue uno de los primeros mensajes que prediqué al volver acá a la Madrid. Bien, pero no voy a hablar de salir de la cueva, no voy a hablar de lo que hablábamos aquella vez, que tenía que ver que, bueno, a veces nos encerramos en la cueva del miedo, de la frustración, de lo que sea, y Dios nos está diciendo que salgamos de la cueva. Alguna parte va a tener eso, pero me interesa más en esto que le he dado a llamar el viaje de Elías y mi viaje, el viaje de Elías y mi viaje, la parte justamente de la caminata de Elías, porque lo leí el otro día y hallaba similitudes entre lo que Elías vivía y lo que podemos estar viviendo nosotros. Escuchaba también el otro día, por eso, orando y buscando, escuchaba a un pastor en lo que es el altar nacional de oración que pasa Argentina Oramos por Vos en su canal. Había un pastor que predicaba, el pastor Carníbal, precisamente, que él hablaba acerca de que estamos todos en un viaje en el cual no sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos que estar seguros de quién va con nosotros. Y eso me surgió de disparador para esto que vamos a charlar. Creo que es bueno eso que él apuntaba. ¿Sí? En este viaje no sabemos para dónde vamos en muchas maneras, no sabemos cuándo termina. La seguridad mayor, y eso lo hemos charlado muchas veces nosotros, es saber quién viene con nosotros en este viaje, quién nos acompaña. Y es ni nada más ni nada menos que Dios. Y en el pasaje que tenemos hoy, en Primera Reyes 19, vemos que Dios estaba presente en cada etapa del proceso de Elías. Bien, si bien, después lo vamos a ver, pero si bien surge todo a través de algo que Dios no había ordenado, sino a través de los caprichos de la reina Jezabel, entendemos y vemos que Dios estaba en control de todo, aun cuando Elías por momentos dejó de verlo. Bien, vamos a leer los primeros versículos, después vamos a ir leyendo otros versículos también. Dice: cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse, y exclamó: Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es el mismo Elías. Si ustedes leen el capítulo 17, el capítulo 18 del mismo libro, Primera de Reyes, van a notar que Elías es una de las personas que se alza, saliendo casi del misterio, porque no se nos dice mucho más que era de Galaad y nada más. Irrumpe en la historia de Israel como una de las personas más poderosas e influyentes de su época, en un momento decisivo de la historia de Israel, donde el reino ya estaba dividido, sí, hacía unos años, entre lo que era el reino del sur, Judá, y el reino del norte, que permanecía llamándose Israel. Y esta parte de Israel era del pueblo de Dios la que se mantenía más infiel a Dios. Y es en ese contexto donde los reyes que se sucedían eran uno peor que el anterior, que aparece Elías como una voz autoritativa en el nombre de Dios. Lo tenemos en el capítulo 18, todo esto que pasó en el Monte Carmelo, cuando Elías ora y cae fuego del cielo, habiendo los profetas de Baal
no podido obviamente invocar a su Dios para que hiciera lo mismo, ¿bien? Hay toda una cuestión en juego ahí. Elías lo desafía al pueblo para que el pueblo se decida entre Baal o Dios, ¿sí? Y el pueblo parece que se decide por un momento y dice, bueno, sí, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Sabemos que después eso no duró mucho, pero tenemos a Elías acá como un factor determinante. Hacía 3 años que no llovía, Elías oró, tal cual dice Santiago, ¿sí? Elías, el detalle de Santiago está muy bueno, dice que Elías era un hombre con pasiones iguales a las nuestras, es decir, que era igual a nosotros en muchas cosas. Elías oró y llovió y se paró la sequía de 3 años, y lo vemos a Elías en el tope de su carrera, inclusive más. Le dice al rey que vaya a Jezreel, que era donde estaba uno de los palacios, y él corriendo se adelantó al carro del rey. Así era el poder de este hombre. Es el mismo hombre que después se escucha que Jezabel lo quiere matar y huye. ¿Está mal huir? No, no está mal huir. Lo vemos a Pablo huir en algún momento, lo bajaron con una canasta, lo bajaron de una ciudad cuando corría peligro. No hay nada heroico en morir si eso no es lo que nos pide Dios, ¿sí? Pero en este caso hay toda una lectura que podemos hacer del estado de ánimos de Elías en lo que leíamos recién. Decía que estaba con ganas de morirse, no podía más. Evidentemente todos los días anteriores lo habían desgastado y ahora se encontraba en un punto bajo. Ahora vamos a ver 8 cosas que me interesan. Esas 8 cosas me interesa especialmente un par. Algunas las voy a pasar más rápido que otras, pero hay 8 cositas que está bueno que aprendamos de este viaje de Elías. La primera es, no era un viaje ordenado por Dios. Es decir, no vemos en el pasaje que Dios le dijera a Elías, Elías, tenés que ir al monte de Horeb. No figura eso, al contrario, vemos que el camino lo inicia Elías. Dios está en control y está por encima de todo, está claro, ¿no? Pero desde un punto de vista humano, viendo la historia desde acá, desde la tierra, vemos que el viaje lo comienza el miedo que Elías tenía. Bien, no era un viaje ordenado por Dios, no era un viaje que Dios le haya dicho claramente, ¿sí? Como le habló otras veces de manera tan clara, mira Elías, te van a matar, anda. No, los mensajeros de Jezabel vinieron y Elías huye. Podemos hacer un punto de comparación con nosotros. Dios no nos dijo claramente antes de la pandemia, ni antes de las nuevas restricciones, miren, se tienen que guardar. Nosotros no lo sabíamos. Sin embargo, las circunstancias vinieron. Eso nos lleva a la segunda cosa. No era un viaje ordenado por Dios. Elías no estaba en dominio de la situación, nosotros tampoco, ¿sí? Vemos que ese Elías majestuoso que estaba arriba del monte Carmelo, encendido con el fuego de Dios, con el altar prendido fuego, y ahora yendo a capturar y a matar a los profetas de Baal para acabar con el culto a Baal, es un hombre poderoso, es un hombre que está, al parecer, es el protagonista de la historia, pero ahora, en este momento, en este tiempo, las cosas se le fueron, se le escaparon. Y nosotros también no estamos en control de esta situación. Siempre digo, ¿no?, que aparece siempre algún cohete, bueno, me adelanté, algún meteorito, alguna cosa que va a caer sobre la Tierra, cosas que no controlamos. Y esta semana estuvimos todos viendo a ver dónde va a caer el bendito cohete chino, ¿sí? Hay cosas que nosotros no controlamos. Y nosotros veníamos, al menos como iglesia, nosotros acá en particular, veníamos abriendo el verano, al principio medio tibio, después mejor, y llegamos a un punto donde realmente estábamos disfrutando de los cultos que estábamos disfrutando, valga la redundancia, que estábamos viviendo, de aquello que estábamos experimentando junto con el Señor y con los hermanos que venían. Bien, estábamos, si se quiere, en un punto alto, estábamos en un punto donde decíamos, qué lindo lo que se viene, y de repente viene esto. No controlamos la situación. Elías no lo hacía. Y ese no controlar la situación puede hacer que, y nos lleva a la tercera cosa, que el miedo y la incertidumbre aparezcan. Bien, por ahí te vas encaminando en un negocio, en tu vida, en tu ministerio, la cosa va, la cosa viene, parece que hay un respaldo de Dios genuino, y de repente pasa algo y el corazón te invita a huir y la mente te dice huí. El miedo y la incertidumbre pueden aparecer. También el cansancio. Hay un rasgo más allá del miedo que evidentemente tenía Elías, al menos al comienzo del viaje. Pero él dice, no puedo más. Estaba cansado, estaba agotado. Este constante ir y venir
este constante no dominar la situación, este constante empezar a hacer planes y después tener que agarrar, y como a veces hacemos con algunos bosquejos, hacemos un bollo y lo tiramos, lleva al cansancio, lleva a estar agotados y lleva al momento dado a decir, ya basta, ya basta. Si no has llegado a ese punto, bueno, bendiciones, pasame la receta, pero a veces llegamos a un punto de cansancio, a un punto de quiebre. Quisiéramos estar todo el tiempo en la cima del Monte Carmelo, disfrutando del poder de Dios, disfrutando de su presencia, pero nos vemos que hay situaciones que humanamente nos sacuden, nos mueven, y acá nos encontramos. El miedo, la incertidumbre y el cansancio aparecieron en alguien tan poderoso en la mano de Dios como Elías. No es extraño que aparezcan en nosotros. Lo que sí debemos hacer es darnos cuenta y confesar esa falta de poder, ese cansancio, para que Dios nos dé su reposo. Recordemos, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Bien, ahora a lo que me interesa es lo que sigue después. Dice, se recostó, versículo 5, se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua, algo que ya Elías sabía de cómo Dios podía sobrenaturalmente mantenerlo. Lean el capítulo 17 y 18. Comió y bebió y se volvió a dormir, así de cansado estaba. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, levántate y come. Y esto es lo que me interesa que nos quede. Si no te queda nada, que te quede esto. Y hacete cuenta que el Señor te está hablando a vos. Levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y ahí es donde tenemos el episodio de la cueva, que le vamos a dar un lugarcito al final. Bien, pero esto es lo que me interesa que nosotros nos quedemos. Dios sabía cuánto iba a durar el viaje de Elías, y por eso Él procuró que el profeta tuviera sustento. Dios conocía de antemano la historia de su siervo, sabía de su temor, sabía de su desesperación, sabía de su cansancio, por eso que le provee lo que necesitaba para el viaje. Fíjense lo notorio, lo que siempre me ha llamado la atención en este pasaje es esto. Dios no lo reprende duramente, dice, Elías, ¿qué haces acá? Porque lo mismo que le dice en la cueva, ¿qué haces en la cueva? Se lo podría haber dicho acá, ¿qué haces acá? ¿Qué haces retrocediendo? ¿No viste cómo yo mandé mi fuego desde el cielo y se consumió todo el holocausto, el agua y demás? ¿No viste cómo te di victoria frente a los profetas de Baal? ¿Qué haces acá? No, Dios no le dice nada. Y eso me habla mucho de la empatía de Dios, de este Dios que se pone en nuestros zapatos, aún no siendo como nosotros, pero que se da cuenta de que hay cosas que nos van a pasar y nos pueden pasar. Dios sabe la duración del viaje de Elías. Por eso fíjense que a través del ángel del Señor le dice, todavía tienes un largo camino por recorrer. Y creo que en esto hay mucha sabiduría si nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas y pensar que tampoco sabemos la duración del viaje, pero tenemos que confiar que Dios sí sabe. Y que nos está diciendo, no solamente por el tema de la pandemia y las restricciones, sino por problemas también que podamos tener en casa, en el laburo, lo que sea. Nos está diciendo, levántate y come, porque el viaje que tenés todavía es muy largo. Estamos en el tiempo de llame ya, estamos en el tiempo de los arreglos rápidos, estamos en el tiempo de que todo lo que queremos lo podemos tener en un segundo, a solo un clic. Pero Dios se maneja en procesos largos y no nos gusta eso, no nos gusta pensar que lo que nos está pasando puede seguir pasando durante un tiempo más. ¿Se acuerdan del año pasado? Cuando estábamos en plena pandemia, yo me acuerdo que de una radio me hicieron una nota y me dijeron, y íbamos creo que un mes, 2 meses, no me acuerdo, no era mucho lo que llevábamos. Cómo pensaba que iba a ser el reencuentro con los hermanos y uno fantaseaba, va a ser lindo y cuánto va a ser, cuánto va a durar esto, y 2 meses más. Y acá nos tenés, ya estamos 1 año y pico de idas y vueltas, ¿bien? No sabemos cuánto puede durar esto, la pandemia, lo que te está pasando, no sabes cuánto puede durar. Sí tenemos que saber que Dios nos acompaña y nos sustenta. Todo lo que necesitas para que este viaje no solamente continúe, sino que llegue a el puerto que Dios quiere que llegues,
todo Dios te lo provee a través de su Espíritu y a través de la gracia con la cual Él te rodea. Ahora, a nosotros nos toca tomar de la provisión, porque si el viaje es largo y nosotros le decimos consciente o inconscientemente a Dios, le decimos, mira, no te necesito en este momento, o con lo que hago a diario basta, o con el versiculito que leo a diario basta, o con la oración de 2 minutos que hago basta, y lo digo por experiencia. Si le decimos a Dios esto, vamos a ver que nuestras fuerzas van a empezar a jugar un papel muy grande. Vamos a dejar de andar en las fuerzas de Dios y vamos a empezar a andar nuevamente en nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas tienen un límite y una fecha de vencimiento. Entonces nos conviene hacer lo que hizo el profeta. Cuando el ángel le dice come, comió, después descansó un poco, darle lugar al descanso, es importante darle lugar al descanso, pero después el ángel lo vuelve a despertar y dice, come, pero come bien, porque el viaje es largo. De hecho, él caminó con esa comida 40 días. Nos lleva a pensar, ¿estás comiendo bien espiritualmente hablando? Primero espiritualmente hablando, ¿estás comiendo bien? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? Para aquellos que lo están viendo, están escuchando y todavía no están en el plan que estamos haciendo como iglesia, ya vamos por la 3ª semana del plan de hogares de oración. Nos hemos hecho el desafío de orar como familias todos los días en 2 horarios, a las 7 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. Y también en ese tiempo tenemos un espacio para reflexionar acerca de algunos tópicos. Esta semana, por ejemplo, estamos hablando sobre nuestro rol en la tarea de la intercesión. Hemos hablado de la búsqueda de Dios, hemos hablado de la importancia de la oración. Y eso hace que si estamos haciendo conscientemente este plan, el cual si querés te lo envío, si estamos haciendo conscientemente este plan, o cualquier otro plan, pero estás haciéndolo a conciencia para que eso te alimente durante el viaje, vas a tener fuerzas suficientes en Dios. Bien, entonces te estás alimentando bien. Dios te está poniendo una mesa, todos los días Dios te pone una mesa. ¿Te estás alimentando bien? ¿Te estás alimentando bien emocionalmente? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que estás dejando entrar en tu corazón? Bronca, el miedo, la frustración, el cansancio, las noticias todo el tiempo que te bombardean, o te estás nutriendo de las cosas buenas que Dios te da. Mira a tu alrededor, entre la provisión que Dios te da para que continúes, está tu familia, están tus amigos, están los hermanos, siempre hay algo que Dios te está dando para que puedas seguir caminando en este viaje. Tenemos que tomar provisión de lo que Dios nos da para seguir. Insisto, y esto es la parte importante, levántate y come, porque todavía tienes un largo camino que recorrer. Eso nos está diciendo Dios ahora. El camino es largo, yo solamente sé cuánto de largo es. Ahora, lo que sí tenés que hacer, nos dice Dios, es todo lo que te doy para que comas, come. Aférrate a la oración, aférrate a la Biblia, aférrate a la familia, aférrate a los amigos, a los hermanos. Todas esas son cosas que nos van a permitir llegar más allá. Ahora, si solamente nos alimentamos de lo malo, o si no nos alimentamos, quizás no dejemos entrar nada malo, pero tampoco dejamos entrar nada bueno, este viaje que va a ser largo, no vamos a tener provisión para seguir. Y ahora sí, la cueva. Sabemos los detalles, ¿sí? Después le lo bien en casa. Elías entra en una cueva, Dios le dice, ¿qué haces acá? Él le responde, muestra todavía de su cansancio, y es como diciendo, bueno, el trabajo que estoy haciendo no sirve para nada. Yo te amo, Señor, pero el trabajo que yo estoy haciendo no sirve para nada. Y Dios le dice, bueno, salí y ponete a la puerta de la cueva. Y Dios sabemos, y dice que Dios, Elías se dio cuenta que venía Dios porque venía un viento que era como un huracán, después vino fuego, después vino un terremoto, todas cosas que hacían recordar a lo que había pasado en el mismo monte Moisés, donde el monte temblaba, había fuego y había como viento y ruido y demás. Bien, pero Dios no vino a él en estas cosas magníficas, sino que vino en un siervo apacible y delicado, es decir, vino en la expresión más silenciosa que Dios pudo encontrar. Así es como entendía el corazón Dios también de Elías. Y ahí le dice, ¿sí? le vuelve a preguntar, ¿qué haces acá? Y Elías le responde, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Y ahí Dios también podría haber dicho, bueno, son muchas excusas, che. Pero sin embargo Dios lo que hace es rededicar la vida de Elías.
no le dice, bueno, quédate en la cueva, no le dice, ya no te necesito, sino que sin mediar mucha palabra, mira, allá, anda por donde viniste, y le dice, tenés que buscar a Hazael y ungirlo como rey de Siria, buscarlo a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirlo como rey de Israel, y después buscarlo a Eliseo, quien va a ser el que después te va a reemplazar a vos. No le dice en ningún momento, qué mal que estuviste, no le dice qué poca fe, no le dice nada, lo rededica. Creo yo que nosotros estamos comiendo lo que tenemos que comer de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión en la medida que podamos. Dios nos permite estar en la cueva, y creo que este encierro, este no abrir el templo, termina siendo una cueva para nosotros, una cueva que puede traducirse en comodidad, y ahí sí es donde Dios nos va a preguntar, ¿qué haces acá? Bien, ahora, en esta cueva Dios quiere que salgamos de acá fortalecidos, y que salgamos de acá totalmente rededicados al Señor. No sé si la palabra existe, pero que salgamos con una nueva dedicación, un nuevo amor hacia el Señor, y una nueva fuerza. Elías salió de acá y salió hecho una tromba. Después lean los capítulos que siguen, él siguió activo como siempre, con el mismo poder como siempre, y siendo influencia como siempre. Pero necesitó llegar a esa cueva, necesitó pasar por ese viaje para ver que Dios nunca dejó de sustentarlo. ¿Bien? Y esto es importante porque nosotros hoy, no sé cuál es tu condición, si estás con miedo, si estás cansado, Dios nos está diciendo, discúlpame que te lo diga, podría haberte dicho un mensaje que no surja de la palabra de Dios y decirte, mira, el viaje es corto, así que tranquilo, mañana pasa. No te lo voy a decir, la palabra de Dios no me lo permite. Pero sí te digo y te animo a que comas de Dios. No dejes pasar la hora de alimentarte cada día, ¿no? A nutrirte de la palabra, a nutrirte, como decía recién, de las cosas buenas que pasan. A veces esperamos las bendiciones grandes, ¿sí? Y tenemos las bendiciones chicas, entre comillas, que son las que Dios ha puesto en nuestro camino. Fíjense que a Elías Dios no le pone un cabrito, un cordero y vino, no, le pone pan y agua, lo necesario. A veces nosotros vemos lo necesario, que ya lo tenemos, y lo desechamos como que queremos algo más grande. No está mal desear más, pero apreciemos las cosas que tenemos, porque son las que nos van a permitir caminar todo el viaje hasta que este viaje termine. En conclusión, te dejo un pasaje que leí hoy a la mañana en mi devocional, y es el Salmo 55, 22. Dice, tú, te habla vos, me habla a mí, tú deja tus pesares en las manos del Señor, y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Es un versículo que se podría haber escrito sobre Elías. Lo habla acá David, pero es algo que, si no es de David, es algo que nos está diciendo nosotros también ahora. Deja tus pesares en las manos del Señor y Él te mantendrá firme. ¿Te parece largo el proceso? Quizás sea más largo de lo que pensás. Sostenete en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Así que, ánimo, levántate y come de lo que el Señor te da. Ánimo, levántate y déjate que el Señor te llene de todo lo que Él te va y te está dando para que puedas seguir. Y vas a ver cómo las fuerzas que ahora te parecen que flaquean, cómo lo que pensás que no hay, no tenés, cómo esto que pensás que parece que no termina nunca, va a ser un camino que va a terminar en bendición para vos y los tuyos. Va a ser un camino que, habiendo aprendido que Dios está en control, que Dios es quien dice ser y que puede proveerte para caminar, es un Dios que quiere que te vuelvas a dedicar a Él, que vuelvas a ponerte en sus manos. Hay mucho más para tu vida, hay mucho más para tu familia, hay mucho más para tu ministerio y para todo lo que sos, si permitimos que el Señor nos conduzca en este viaje, que, como dijimos, Él sabe cuándo termina, Él sabe dónde termina, pero mientras tanto, caminemos con Él y dejemos que Él nos sustente. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.